¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de filosofía y metapolítica. Y cuando hacemos teología, la hacemos como filósofos, ¿verdad? Y si queremos dar buena teología, invitamos a un teólogo. Bueno, estamos acá en nuestro regreso de la gira, realmente una gira muy satisfactoria, sobre todo porque nos damos cuenta de que en la batalla cultural hay mucho del ejercicio del contenido, de los temas, pero poco de la reflexión, de la crítica, ¿no? Y con este teólogo y amigo con el que voy a dialogar hoy, de un tema que es muy importante, hemos hablado de la verdad crítica y de la verdad topológica, ¿no? La verdad topológica, aquella verdad donde alguien dice, bueno, ¿dónde está? A ver, si yo quiero buscar la verdad, ¿dónde? ¿Dónde la busco? La pregunta de la verdad topológica es ¿dónde? ¿Dónde está? ¿En qué libro está? ¿En qué institución está? ¿En qué iglesia está? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que ir? Eso es lo que pregunta el que tiene una concepción topológica. Topo significa lugar de la verdad. La verdad tiene un lugar. En cambio, la concepción crítica de la verdad es entender que ninguna persona tiene toda la verdad. Toda la verdad no está en un solo lugar. Claramente está en una persona, que Jesús es la verdad. Pero claro, Jesús no está, digamos, en este mundo físicamente. Entonces, claramente, él tiene sus representantes que también son falibles y pueden errar, como está manifiesto exclusivamente también en la Escritura. Entonces, claramente, nosotros tenemos que discernir, como hicieron los de Berea cuando escucharon a Pablo. Los de Berea no tuvieron una concepción topológica de la verdad. No dijeron, Pablo es apóstol de Cristo y por lo tanto todo lo que diga él, como está investido de esa autoridad, es verdad. Al contrario, utilizaron un concepto crítico de verdad y dijeron, nosotros tenemos que discernir lo que está diciendo Pablo, examinando lo que él dice a la luz del Evangelio, a la luz, en este caso, de las Sagradas Escrituras, del Tanaj. Vamos a hablar de el Papa Francisco con un teólogo protestante, con un teólogo protestante que tiene el suficiente criterio como para valorar al Papa Francisco, primero como un hermano en Cristo. Este teólogo considera que el Papa Francisco es un hermano en Cristo, es hijo de Dios también, y también considera que puede decirnos algo acerca de Dios, que nosotros los protestantes podemos aprender acerca de Dios a través del Papa de la hermana Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esta concepción ecuménica de este gran teólogo, que es un gran teólogo protestante, nos va a permitir nosotros entender un poco qué es esto de la verdad crítica, ¿eh? Porque este teólogo no nos va a decir, por ejemplo, que la verdad está en la Confesión de Fe de Westminster y que todo lo que vaya en contra de la Confesión de Fe de Westminster es una mentira. No porque él acepte el relativismo, sino porque acepta que todos podemos conocer a Dios y que todos podemos tener una experiencia de Dios y transmitir un mensaje sobre Dios. Entonces, les presento a los que no lo conocen, yo creo que ya lo conocen todos, pero bueno, ojalá que haya alguno que lo esté conociendo, que lo descubra y que pueda inscribirse también a su canal, que es El Teólogo Responde. Néstor Díaz, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido hermano y amigo? ¿Cómo te sientes? Estoy totalmente contento, como siempre, de estar acá. Para mí siempre es gratificante. Hay mucha gente conectada, gracias a Dios, y realmente yo sé que estos temas tienen que tocarse, primero con altura, segundo con respeto y tercero con apertura. La apertura no es relativismo. Que yo acepte que un hermano que profesa otra fe puede tener una relación con Dios, que Dios puede amar a esa persona y que esa persona podría exhortarme en nombre de Dios, incluso podría mostrarme algo de Dios que yo no conozco, eso no es ser relativista,
¿O sí? No, no, porque se entiende que las personas pueden tener una concepción directa en torno a la manera como observar la verdad. El relativismo se podría definir en torno a la diseminación del concepto de verdad. Y la diseminación del concepto de verdad lo que propone es que existe una pluralidad de verdades. Pero cuando nosotros hablamos de ecumenismo, no estamos hablando de pluralidad de verdades, sino de perspectivas distintas de la misma verdad. Porque el Perfecto. perspectivismo es una cosa muy distinta al relativismo. Eso es algo que creo que todo el que tenga dos dedos de frente en torno al conocimiento filosófico lo entenderá. Claro, la palabra perspectivismo viene de Aristóteles, cuando Aristóteles dice prosti. El ser se dice de muchas maneras, ton, legon, poliúmeta, ¿sí? Polakis, el ser se dice de muchas maneras, prosti, tousía, pero siempre respecto a la sustancia. Exacto. O sea, la respectividad es que la variedad de formas de decirlo remite a una única fuente que para nosotros es la única fuente absolutamente confiable. Absolutamente confiable. ¿En qué sentido absolutamente confiable? Que si nosotros queremos tener un contenido para predicar y que ese contenido sea infalible absolutamente y esté libre de todo error, ese contenido tiene que tener un sello. Y ese sello se llama la inspiración. Exacto. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la tradición y la escritura? Que la escritura es inspirada por Dios y la tradición es movida, pero no inspirada. Son Exacto. cuestiones distintas. Entonces, ¿qué es lo que le da el carácter de inerrante al texto bíblico? Que es inspirado. La Biblia dice que la Biblia es inspirada, pero la Biblia no dice que la tradición es inspirada. Entonces, lo que le da el carácter de infalible a la Biblia es que fue inspirada por Dios y por eso alumbra como luz y lámpara en lugar oscuro, porque es la profecía más confiable y más segura de todas, según el propio apóstol San Pedro. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros entendemos que todos aquellos que abrevan a la Escritura tienen la chance de descubrir la verdad. Y los hermanos católicos abrevan en la Escritura. Por lo tanto, los hermanos católicos tienen la posibilidad de conocer a Cristo y de salvarse. Al menos yo no soy como MacArthur, que le cierra el camino de la salvación a los hermanos romanos. Bueno, en ese caso yo tampoco puedo diferenciarme de lo que dices, porque en primer lugar, como no soy Dios, yo no soy quien decide la salvación del individuo, sino el Señor. Y como la salvación del individuo se descubre a través de la escritura, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y por fe encontramos la causa instrumental de la salvación. Está la causa eficiente, que es la gracia, y la causa instrumental, que es la fe. Entonces, la fe es por el oír la palabra de Dios. Todo el que se acerca a la palabra de Dios puede tener la llave de acceso a lo que son las francas puertas abiertas de la salvación. Si es así, entonces, por supuesto que todo el que abreve de la Escritura podrá encontrar en la Escritura la satisfacción de su alma. Y yo creo fehacientemente en ello. Claro, hay un concepto ahí en San Pablo, fides ex auditum, ¿no? La fe es por el oír, ¿no? De hecho, el hebreo está dentro de esa concepción auditiva de la verdad, ¿no? Shemah, escucha Israel, ¿no? Está esa idea de que la palabra es dabar, se escucha, ¿no? Y shamá, obedecer, es creer, shemá, ¿no? Sí. Es decir, hay un parentesco entre obedecer y escuchar es creer, ¿no? Entonces, son dos caras de la misma moneda, sí. Exactamente. El que entiende mucho eso es Esdras. En el Antiguo Testamento, Esdras entiende mucho esa concepción auditiva de la verdad, que en definitiva nos permite discernir lo que se escucha, ¿no? Claro. Y eso implica que el hebreo está dentro de una concepción crítica de la verdad. ¿Qué te pareció esa distinción entre la verdad crítica y la verdad topológica? Me llama mucho la atención. De hecho,
hablar de la verdad como una facultad o una capacidad que tiene el individuo para poder discernir entre una cosa y la otra, y la verdad como asunto topológico, es decir, ya como un elemento estacionario sobre el cual la verdad crítica realiza su sondeo, es sin duda alguna genial. Es algo que, por cierto, lo desarrollamos en un video, una entrevista que tuve contigo en el canal sobre la verdad más allá de lo topológico. Fue excelente, creo que fue bien disfrutable. Claro, bueno, yo creo que en este sentido el protestantismo está muy abocado al concepto de verdad crítica. Es decir, todo protestante tiene que examinar incluso lo que dice el magisterio protestante. Sí. O sea, todo protestante tiene la obligación incluso de revisar a la luz de las escrituras lo que dice la confesión de fe de Westminster también. Claro, y de hecho uno puede discrepar cuando uno descubre que dentro de la confesión hay algún tipo de anomalía. Y de hecho las confesiones están abiertas a ello, están construidas sobre textos bíblicos para dar enfatizar la idea de que tienen que ser comparados con los textos escriturales y de esa manera entonces someterse siempre a la revisión. Nunca son documentos definitivos, sino que son documentos que se colocan a la revisión del texto como tal, porque siempre la norma normans de la Iglesia Reformada en toda su expresión denominacional será la Escritura. Y eso es lo que la unifica. Ahora, te hago una pregunta, porque estoy leyendo un libro de Antonio Piñero que se llama Los cristianismos derrotados, las otras tradiciones del cristianismo Los primitivo. gnósticos, los marcionitas, los ebionitas. Exacto, pero merced de eso, él hace unas introducciones ahí y te pregunto vos que sos profesional en la teología, en la época de Jesús, ¿existía algo así como un magisterio que hacía que todos los judíos piensen exactamente lo mismo y tengan los mismos dogmas y las mismas interpretaciones? Y los que asistían al templo de Jerusalén, todos pensaban exactamente igual en todos los temas de la religión hebrea. ¿Existía esa visión monolítica de la fe? ¿O Jesús convivió en un contexto en el cual la pluralidad y la heterogeneidad formaban parte de la vida, de la espiritualidad del pueblo hebreo? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta, porque justamente yo he estado inmerso en el estudio del tema del canon del Antiguo Testamento y ese tema obviamente conduce a uno estudiar el contexto religioso del Segundo Templo, el periodo del Segundo Templo, anterior al año 70. Sin duda alguna, posterior al año 70 podemos hablar de un judaísmo unificado, posterior al año 70. De hecho, el trabajo realizado por la primera generación de judíos rabínicos, o sea, vamos a hablar de un judaísmo rabínico como un término que aclare a la audiencia, pero no se puede hablar todavía de un judaísmo rabínico. Se habla más o menos de etapas, la etapa de los amoraitas, etcétera. Entonces, en la primera generación posterior a la destrucción del templo, el intento no es de reconstrucción del judaísmo, sino más bien de supervivencia del judaísmo, el judaísmo que sobreviva, con toda la pluralidad de significados que había. Será en la segunda generación de los tanaítas cuando se va a confirmar una especie de interés en reconstruir el judaísmo a través de la unificación. La figura clave ahí es Rabán Gamaliel II. Entonces, con la reunificación del judaísmo, entonces es que se habla de un judaísmo monolítico que extirpa todas las demás experiencias, entre ellas los saduceos, los esenios, los minim, que es el término peyorativo con el cual se llaman los cristianos, para entonces hacer que prevalezca solo una línea, que es la tendencia farisaica de orden gileadita. Pero antes del 70 no puede haber un judaísmo estándar, como alguien por ahí quiso indicar. De hecho, las experiencias del judaísmo eran más proclives a ser plurales. Cada una de esas tendencias tenía su propia perspectiva de cómo realizar la interpretación de la Torá. Obviamente, las tendencias tendían a rechazarse, muchas veces imperando en ocasiones elementos étnicos, como es el caso de rechazo de los judíos a los samaritanos y toda la teología samaritana per se. Pero
en la experiencia del templo convivían grupos diversos que muchas veces incluso tenían representación política. Los saduceos tenían una tendencia teológica distinta a los fariseos, pero ambos pertenecían al Sanedrín. O sea que no se puede decir que había un judaísmo oficial unificado, sino que parece que la experiencia permitía que todos pudieran convivir, rechazándose en cierto modo, pero colaborando en otros aspectos y en ocasiones unificándose por intereses comunes. Podríamos llamar una tensión unificada. Una tensión unificada, pero no un judaísmo unificado, ni un judaísmo estándar. Monolítico, no hay un judaísmo No monolítico hay hasta la década del 70. Por lo menos hasta donde ha ido mi investigación, no hay un judaísmo monolítico hasta después del año 70 y muy posterior a la primera generación tanaítica. Es a partir de la segunda generación tanaítica cuando aparece Rabán Gamaliel II, que es quien se encarga de hacer las unificaciones, y entonces se elaboran las famosas Shemone Esrei, que son maldiciones que se pronuncian cuando se hace una oración de introducción en la sinagoga, y en la que se excluye directamente a todos los que no pertenezcan a este grupo. Mira, Néstor, te cuento, vos lo debes saber, ayer el Papa Francisco cumplió 10 años de pontificado. El Papa comenzó su pontificado en el año 2013, el 13 de marzo del año 2013. Y bueno, en particular mi relación con el Papa siempre fue muy, muy particular, ¿no? Yo siempre digo abiertamente, yo aprecio al Papa Francisco, ¿no? Aprecio a todo Papa de la Iglesia Católica porque es pastor de una iglesia que considero que es cristiana como la mía. Y la Biblia me manda a amar a mis hermanos. Tengo que amar a mis enemigos, ¿cómo no voy a amar a mis amigos? Y si tengo que amar a mis amigos, ¿cómo no voy a amar a mis hermanos? Por supuesto. ¿De qué depende que el Papa Francisco sea o no mi hermano? Y bueno, si yo considero que hay un solo Dios que es Padre de todos los cristianos, y considero que el Papa Francisco es un cristiano, porque profesa la fe en Jesucristo, de alguna manera tengo que aceptar que el Papa Francisco es mi hermano. Y si acepto que el Papa Francisco es mi hermano, la Biblia dice que yo tengo que amar a mi hermano. Y tengo que orar por mi hermano. Entonces, el obispo de nuestra Iglesia Evangélica Metodista Argentina, la IEMA, nos mandó una carta abierta a los metodistas para que pongamos en oración al Papa Francisco. Esa carta está en internet, pongan carta de Frank de Nully Brown a la Iglesia Metodista, y después se le escribió una carta al Papa Francisco que el Papa Francisco le respondió, porque son amigos. Frank de Nully Brown, obispo de la Iglesia Metodista, y Bergoglio, cardenal de la Iglesia Católica, eran amigos, ¿sí? Y son amigos. Entonces, Frank de Nully Brown nos exhorta a poner en oración. En la Iglesia Metodista se oraba por el Papa Francisco en el culto, se ponía en oración a la hermana Iglesia Católica. Entonces, mi relación con el Papa Francisco siempre vino de la mano de una iglesia que no te siembra prejuicios ni ataduras, sino una iglesia que te enseña realmente la apertura hacia el otro, sin renunciar a tu propia fe, te enseña la apertura hacia el otro. Y entonces ya comenzamos con mucho cariño al Papa Francisco, apoyándolo, deseando que su magisterio sea realmente fructífero y que sobre todo sane a la iglesia y que le haga bien a los católicos, ¿no? En ese espíritu hay un cardenal que estaba, Germen, se llama el cardenal que estaba detrás del Papa Francisco de Bergoglio en el día del cónclave. El cónclave se dio a la tarde y el Papa Francisco fue elegido en la segunda votación. El Papa Benedicto XVI fue elegido en la primera votación y Bergoglio en la segunda votación. Pero en la primera votación, cuando todavía no fue elegido, Germen le dice, bueno, así trabaja el Espíritu Santo, quédate tranquilo. Y en la segunda votación, cuando fue escogido, se acerca a este cardenal que ya murió hace poco y le dice a Bergoglio, no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres. Entonces, Bergoglio decide, a instancias de eso y de toda su formación, que su pontificado estaría bajo el nombre de
Francisco primero, ¿no? Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Ujú. Y lo que hizo el Papa Francisco fue renovar mucho de las perspectivas que tiene la Iglesia acerca de la moral, sobre todo. El Papa Francisco no quiere y no puede cambiar dogmas de la Iglesia Católica. No quiere ni puede cambiar dogmas de la Iglesia Católica. Lo que intenta hacer Francisco es renovar las perspectivas a través de las cuales se interpretan algunos dogmas y las perspectivas a través de las cuales se hacen efectivos algunos principios de la moral católica. Digamos, eso es lo que intenta hacer Francisco. Después ya otros dirán si lo hace bien, si lo hace mal, si les gusta cómo lo hace, si no les gusta cómo lo hace. En esta perspectiva, el Papa Francisco ha comentado de una situación que a él le tocó vivir, donde que cuando él era niño se le enseñaba, merced de la moral católica tradicional, conservadora, rígida y dogmática, que los católicos no debían ingresar a la casa de los pecadores, sobre todo de las mujeres que son divorciadas, de las personas que son divorciadas y de los herejes protestantes, ¿no? Entonces él cuenta que se le enseñaba al católico que no hay que entrar en la casa de aquellos que no están en la gracia. No hay que entrar en la casa. Hay que tratarlos como gentil, es decir, no hay que entrar en la casa. Y lo que plantea el Papa Francisco es una iglesia para todos. Por eso él está replanteando la posibilidad de integrar a la vida cristiana también a los divorciados, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, el Papa Francisco cuenta una anécdota de cuando él era muchacho, joven, de que había un párroco que se dedicaba a armar un grupo de gente católica, ¿no es cierto?, que lo que hacían era asistir a las campañas evangelísticas de los protestantes. Muchas de esas campañas tenían carpas, y lo que hacían este grupo de católicos, de los cuales da testimonio el Papa Francisco, era quemar la carpa de los pastores evangélicos, dedicarse a quemar la carpa de los pastores evangélicos. Y el Papa Francisco cuenta esta historia, ¿no? Bergoglio, la abuelita, los protestantes y el padre Julio Menviel, Antonio Caponetto. En una entrevista realizada, Bergoglio no le dice el Papa Francisco, ni el Sumo Pontífice, ni el Santo Padre, por la indeseable caratoñera Elizabeth Piqué, y que dio a conocer en espaciosas páginas La Nación en su edición sabatina del 11 de marzo del corriente, llegado a uno de tantos momentos envilecedores y ruines de la batiparla, es decir, del palabrerío al cual supuestamente, según Caponetto, acostumbra Francisco, el entrevistado, es decir, el Santo Padre de la Iglesia Católica, hace la siguiente reflexión. Compara la conducta iluminadora, me abrió la puerta al reevaluar lo que se decía entonces, entre miles de comillas, porque para este tipo de católicos no es verdad que considerar que los protestantes no arden en el infierno y esta postura es cristiana. De su abuelita que le enseñó a admirar y a respetar a los protestantes. Obviamente entre comillas porque no hay que respetarlos, en especial y nada menos que a los de la espantosa secta masónico-satánica Ejército de Salvación. Es decir, todos los protestantes son sectas asquerosas, pero en particular esta, ¿no? Con la de aquel párroco de Versalles, en Buenos Aires, que les quemaba las carpas a los evangelistas porque eran herejes. Este párroco preclaro y glorioso, ahí vienen todos los adjetivos vanagloriantes, efectivamente, que no son para Bergoglio, sino para este párroco preclaro y glorioso que es Julio Menviel, obviamente, como lo sabe absolutamente todo el mundo, medianamente informado y quienes vivimos los hechos, fue el padre Julio Menviel, a cargo de Nuestra Señora de la Salud, precisamente en el barrio porteño de Versalles. Será esquemática mi respuesta. Dios se haya apiadado de la nona de Bergoglio, la que debería arder en el infierno.
según este relato que ahora reflota su nieto, es decir, el Santo Padre. En toda comparación que se haga con el lobo que simulaba ser la abuela de Caperucita, sale gananciosa en simulacros, engañifas, asnadas, turbias, ardides, malos e ignorancias culposas. Es decir, todos aquellos que no piensan como Caponeto merecen todos estos epítetos. Además de todo cuanto de grave se ha dicho sobre Bergoglio, no el Santo Padre, y que cubre desde el iscariotismo, es decir, desde la traición de Judas, hasta la apostasía, es decir, Caponeto es quien decide quién es apóstata y quién no, desde la blasfemia hasta la idolatría. Según lo hemos probado ya en múltiples escritos, habrá que agregar ante esta indigna y cobarde ofensa al padre Julio Membiel que estamos ante una mala persona, humanamente tartufo, está hablando del Santo Padre, hipócrita, farisaico, acomodaticio y falluto. Me explico. El 2 de agosto de 1998, a las 11 de la mañana y con ocasión de cumplirse 25 años de la muerte del padre Julio, ofició la Santa Misa en su memoria el entonces arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Monseñor Jorge Mario Bergoglio. Estoy tomando la noticia de 2 boletines del AICA. Estuve en esa celebración eucarística que coronó una semana de homenaje al insigne difunto con la presencia de varios obispos y todos cubrieron de elogios la obra y la personalidad del antiguo párroco. Se ve entonces la abuelita de Bergoglio no le impidió honrar al valeroso incendiario del basural protestante. Lo de basural protestante es claramente semillero de la semántica propia de Caponeto. Pero hay más. Al término de la Santa Misa, los presentes, en su mayoría emocionados y veteranos scouts, católicos y admiradores, discípulos, camaradas por lo nacionalista, y amigos del padre Membiel, nos dirigimos ante la tumba que está en el atrio de la parroquia. Se dieron vítores a Dios, a la patria, a Cristo Rey, al homenajeado, y se repartió un volante que decía: al padre Julio, el padre Julio está presente, mueran los herejes, es decir, muerte a los protestantes. Lo tengo en mis manos en medio de los bríos católicos y membelianos. Si se nos permite el adjetivo, exactamente ubicado en uno de los ángulos de la lápida estaba Jorge Mario Bergoglio, como un adherente más. Es decir, el Papa también quemaba carpas protestantes. Se fueron retirando todos y cuando me quise acordar, ganando por el luto y los recuerdos, creí que estaba solo ante la lápida, pero no. El que permanecía de pie callado orante era Bergoglio. Se me acercó y se limitó a leerme, a modo de consuelo, el epitafio que todavía coronaba sus restos. Amo la verdad. Nos despedimos, a cada quien lo suyo. 25 años después, Bergoglio es un tránsfuga de la peor catadura. Aprendió bien la lección del lobo abuela. O sea, la abuela de Bergoglio es un lobo vestido de oveja que seguramente debe estar, y Caponeto quiere, que esté ardiendo en el infierno. Y si Bergoglio aprendió de su abuela, Bergoglio también debería arder en el infierno. Es más, si podemos quemarlo en vida, mejor. Y se hizo lobo de esos que el Evangelio condena, execra y maldice. 25 años después nosotros, aquí como siempre, preparándonos para celebrar el medio siglo del paso a la inmortalidad del inolvidable e invicto combatiente de la Iglesia Católica, Julio Membiel, presente. Me acuerdo que una vez iba con mi abuela, tendría 4 o 5 años, no más, por la calle, y por la vereda de enfrente venían 2 mujeres del Ejército de Salvación, con ese moño que llevaban en aquella época, el gorro y el moño. Yo le pregunté a mi abuela, pero lo estoy viendo, ¿eh? Abuela, ¿esas dos qué son? ¿Son monjas? No, querido, son protestantes, pero son buenas. Sí, sí. Eso me abrió la puerta a reevaluar lo que se decía, ya desde chico, ¿no? A ver a los protestantes con otros ojos. Y no como hacía aquel párroco de Versalles, en Buenos Aires, que les iba a quemar las carpas a los evangélicos que iban a predicar, ¿no? Eran herejes y entonces con los chicos de la Acción Católica a la noche le quemaba las carpas. Antonio Caponeto es profesor de historia y doctor en filosofía, pero es muy crítico del protestantismo y parece que pertenece a un ala muy radical, por cierto, dentro del catolicismo romano, que
que sin duda alguna representa lo peor del catolicismo tridentino. Lo peor del catolicismo tridentino, si se podría decir. Pero tú conoces mucho más de Caponetto porque has estado más de cerca con el seguimiento del trabajo que realiza. Sí, vos me escuchás, ¿no? Sí, te escucho. Bien, sí, Caponetto pertenece al nacionalismo católico tradicionalista, tridentino, ¿sí? Es un conservador, dogmático, beligerante, antiprotestante. Si vos le decís que odias al protestantismo, Caponetto te aplaude, y yo creo que Caponetto estaría de acuerdo que el Espíritu Santo se complace en que ardan en la hoguera los herejes, ¿no? Uh-huh. Es que está en contra del Papa de, del Reforma. La Reforma manda a tratar a los herejes. ¿De qué manera? ¿Cómo enseña el protestantismo el trato hacia los herejes? Bueno, históricamente hablando, si nosotros vamos a hablar de una postura respecto a lo que el protestantismo enseña, es directamente el trabajo en el ámbito misionero. Por ejemplo, hablar de la conquista de los paganos a través del mensaje de la palabra y sobre todo el mensaje de transformación cultural. Generalmente es lo que predomina en el discurso protestante. Prácticamente yo no voy a encontrar una especie de postura dentro del protestantismo sobre cómo tratar a los herejes, a no ser que no sea a través de la predicación o de la apología. Ahora, sí podemos descubrir, por ejemplo, en el pensamiento de Lutero originalmente, que Lutero hacía mención de cómo era incorrecto y contrario a lo que el Espíritu Santo dictaba el quemar a los herejes. La postura de quemar herejes directamente es una postura que Lutero criticaba, pero no es una postura que Lutero simplemente asumía como tal. Es la repitencia o el eco de una serie de posturas que se habían tenido al respecto, por ejemplo, con Raimundo Lull o Lulio, Jan Hus y Pedro Baldo, que en su tiempo anterior a Lutero ya habían hablado de que era incorrecto quemar herejes y de quemar herejes como ofrenda al Espíritu Santo, como algunos inquisidores medievales sostenían, era incorrecto. Es tan clara el rechazo que Lutero tenía a la posición oficial de que quemar herejes en autos de fe era correcto y conforme al Evangelio, que en una de las uno de los puntos de la bula Exsurge Domine, por los cuales se condenaba a Lutero, recordando que la bula Exsurge Domine es la bula antesala a la bula de excomunión de Lutero. En esa bula, León X sostiene que una de las cosas por las cuales había que anatematizar el pensamiento luterano era justamente porque negaba que quemar herejes era conforme al Evangelio. Entonces, oficialmente, nosotros podríamos decir que la postura reformada es una postura que miraba con malos ojos o de forma muy suspicaz una tesis inquisitorial de defensa de la muerte de una persona a causa de tener opiniones heterodoxas que no eran conforme a la fe. Esto no quiere decir que la experiencia histórica reformada no haya sido coherente. ¿Cómo fue? Claro, y si alguien te dice que Calvino mandó a matar a Servet. Ahí viene. Quiero decir que esto no quiere decir que las experiencias reformadas de la iglesia que había asumido o se había asumido en este gran movimiento que fue la reforma protestante en el ámbito teológico en toda Europa, no hayan sido coherentes con ese principio. Por supuesto que no. Y obviamente se podría hablar de una especie de, entre comillas, inquisición protestante. Digo entre comillas porque nunca hubo un tribunal oficial, como sí pasó en el lado de la experiencia católico-romana, donde hubo tribunales establecidos. Pero la experiencia de intolerancia
protestante, aunque se dio, aunque hubo presencia de la misma, especialmente contra el movimiento anabaptista, aún así nunca fue una experiencia oficial y fue criticada por los protestantes. Casiodoro de Reina criticó la opinión intolerante que tuvo la Ginebra de Calvino cuando quemó a Serveto. O sea, reformados protestantes que criticaron este espíritu inquisitorial que decían provenía del catolicismo romano. Entonces, sin duda alguna, no hubo coherencia dentro de la experiencia histórica reformada respecto a ello, pero sin duda tampoco hubo una doctrina oficial, como sí pasó en el catolicismo romano. De hecho, en el catolicismo romano se hicieron interpretaciones que permitían asumir que desde la escritura se podía directamente justificar el asesinato de herejes. Cuando, por ejemplo, se cita a Agustín, que en uno de los comentarios a las parábolas de Jesús decía que la expresión fuérzalo a entrar, que Jesús utiliza en la parábola de la cena de bodas de Mateo capítulo 22, justamente ese fuérzalo a entrar es una justificación para que la iglesia utilice una fuerza coercitiva para la conclusión o la implementación de las fuerzas del evangelismo. Entonces, esa opinión, que por cierto se utilizó como una justificación teológica para el tribunal inquisitorial, sí encontró en el catolicismo romano un terreno fértil para florecer de forma institucionalizada, porque debemos siempre recordar que una cosa es la institucionalización de algo y otra cosa es la mera y simple práctica. Hay prácticas que no se institucionalizan, hay instituciones que no se practican, pero prácticamente lo que sí hubo en torno a la experiencia inquisitorial del catolicismo romano fue una institución que validó una práctica, y esa práctica incluso se cotejó y se fortaleció, se atrincheró con argumentos teológicos, incluso con referencias a los padres, y a partir de ahí entonces se opinaba que estaba contra la opinión del magisterio el negar que una persona que era hereje fuese quemada viva y que eso no fuese agradable al Señor. O sea, sí hubo una justificación institucional, y por esas razones que, como hubo justificación institucional y fomento institucional, es que el papado post Concilio Vaticano II, comenzando con Juan Pablo II, por cierto, y terminando ahora con el Papa Francisco, han reconocido este problema y han pedido perdón o han externado la necesidad de tener que pedir perdón por un mal que fue justificado de forma institucional. Yo creo que esa es la forma de explicarlo. Y de hecho, comenzando el año 2000 o casi cuando iba a iniciar el año 2000, se propuso que se celebrase un simposio justamente sobre el tema de la Inquisición. Ese simposio sobre la Inquisición fue promovido durante el pontificado de Juan Pablo II. Y lo que buscaba, justamente en el contexto en el que él estaba postulando la necesidad de que se implementase este diálogo ecuménico que se había sostenido desde el Concilio Vaticano II y que tuvo su mejor expresión en la encíclica Unum Sint, todo eso se fue cotejando justamente a la espera del año del jubileo 2000, que era donde se iba a celebrar ese simposio sobre el tema de la Inquisición, y donde el Papa Juan Pablo II en aquella ocasión iba a proponer un perdón, o sea, pedir perdón directamente por los males que se cometieron a causa de la intolerancia religiosa por parte del catolicismo romano en aquellos terribles tiempos. Ese sería más o menos parte del contexto, cosa que se puede desarrollar con mucha mayor amplitud. No sé si estás ahí, Jonathan. Pero si no estás ahí o puedes estar ahí, yo podría, por ejemplo, agregar 3 notas más para la audiencia que nos ve. En torno al tema del simposio, por ejemplo, hay 3 preguntas que generalmente se trataron de presentar en aquella ocasión. La primera pregunta tenía que ver con si fue culpa solamente de los tiempos bárbaros. Es decir, se cometieron estos actos terribles a nombre del catolicismo romano, el Tribunal Inquisitorial Católico Romano como tal, pero la pregunta sería si deberíamos culparlos o deberíamos culpar a los tiempos. La descarga de la responsabilidad estaría en los tiempos bárbaros. Era como
lo suponía Harold Teclen, que era uno de los representantes de ese posible simposio. Él decía que había que suslayar la responsabilidad de la iglesia como tal, porque la culpa era de los tiempos. Y sin embargo, alguien comentó que posiblemente esta pregunta no sea respondida del todo certeramente, porque en esos tiempos bárbaros hubieron voces disidentes, y ya lo hemos mencionado, las voces de Raimundo Lulio, Pedro Baldo, Juan Hus y posteriormente Martín Lutero, que afirmaban que la persecución, tortura y ejecución de los disidentes no era conforme al evangelio. O sea, habían personas que tenían las luces claras para reconocer en medio de esos tiempos bárbaros que eso no estaba bien. Así que esa pregunta se intentó tratar de dirimir en ese simposio. La segunda pregunta era si tendrían que pedir perdón por la Inquisición y hasta qué punto. ¿Por qué? Porque ciertamente los datos de los muertos por la Inquisición han sido o obliterados, reducidos de forma mínima, minimizados o exagerados. Entonces, habría que hacer un cotejo para realmente ver qué grado de responsabilidad tendría, obviamente, la Inquisición, si realmente se mató más personas de las que se decían o si no, o si se debería hablar de inquisiciones en plural, porque sin duda alguna habría que incluir también la posible Inquisición, experiencia inquisitorial reformada o una multiplicidad de experiencias de Inquisición dentro del catolicismo romano. Es decir, la Inquisición en España no es lo mismo que la Inquisición en Alemania en la época medieval, o la Inquisición en Francia, que se cebó con los mismos caballeros templarios, los famosos templarios, o la Inquisición que se hizo en el Piamonte con los valdenses, que fue una matanza derivada dentro del campo inquisitorial. Y si se tendría que incluir también las muertes por las guerras religiosas. O sea, todo eso tendría que crearse una especie de marco para poder ver cuál sería la responsabilidad del tribunal inquisitorial como tal. Y finalmente estaba la última pregunta, que era la de si se debía condenar a la Inquisición mientras se seguía canonizando a los inquisidores, porque justamente el Papa Juan Pablo II pidió perdón en Checoslovaquia por los crímenes cometidos, justamente me parece que era contra los valdenses, si mal no recuerdo, pero al mismo tiempo canonizó a un inquisidor del siglo XVI, que creo que fue Scarander, si mal no recuerdo, y eso era un problema, porque estamos pidiendo perdón por la Inquisición y al mismo tiempo estamos canonizando a los inquisidores. O sea, era como una especie de doble discurso que causaba problemas en ese diálogo, y por esa razón era que era necesario que se volviese a tocar el tema, y creo que lo está haciendo Bergoglio de una forma magistral en este caso. Néstor, bien, veamos. Yo quisiera aclarar para aquellos que están en los comentarios nerviosos, el problema no es tanto lo que hicieron los protestantes hace 300 años, probablemente los protestantes mataron más gente que los católicos. El asunto es, ¿vale hoy, siglo XXI, 14 de marzo del 2023, seguir teniendo ese tipo de pensamientos contra los herejes? Esa sería una pregunta histórica que yo hago como filósofo e historiador. No me interesa qué hizo Calvino y Lutero en ese sentido, porque ustedes dicen, no, yo puedo probar que Calvino mandó a matar y las brujas de Salem, los protestantes en Estados Unidos mataron. Acá no es un tema cuantitativo de quién mató a más gente. El problema es hoy. Claro. ¿Cómo vamos a hacer nuestra biología hoy? Lo que pasa es que matar a una persona es matar a una persona. O sea, no hay justificación para ello. Seguirá siempre siendo un juicio inmoral. Ahora, no importa si era protestante o católico. Ahora bien, tampoco nos podemos parcializar por el sesgo cognitivo de nuestra denominación. Si yo soy católico, yo no puedo buscar una excusa diciendo los cristianos mataron, los protestantes mataron más. Yo no puedo hacer eso. Porque, primero, los datos estadísticos se van en contra mí. Eso no es verdad. Lo segundo es que aún si fuese cierto y no lo es, yo tendría directamente que justificar los males que cometió mi institución. Cada cual tiene que responsabilizarse de sus errores. Y ese punto es muy importante que se tome en consideración. Porque si yo siempre voy buscando el culpable en el otro, que es contrario a mi perspectiva,
muestro sesgo cognitivo, estoy cayendo en falacia tu quoque y al mismo tiempo, señores, estoy justificando los males propios. Imitemos la actitud de estos hombres, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, que reconocieron sus errores, los errores de la institución, y están dando la cara al respecto. Sí, al menos mi interés no es mostrar que la reforma fue mejor que el catolicismo. Lo que yo quiero mostrar es que este papa es mejor católico que muchos otros que lo odian a este papa, y quiero probar por qué. Como es el caso de Caponetto. Claro, vamos a escuchar al papa a ver si se puede. Me acuerdo que una vez iba con mi abuela, tendría 4 o 5 años, no más, por la calle, y por la vereda de enfrente venían 2 mujeres del Ejército de Salvación, con ese moño que llevaban en aquella época, el gorro y el moño. Yo pregunté a mi abuela, pero lo estoy viendo, ¿eh? Abuela, ¿esas dos qué son? ¿Son monjas? No, querido, son protestantes, pero son buenas. Sí, sí. Eso me abrió la puerta a reevaluar lo que se decía, ya desde chico, ¿no? A ver a los protestantes con otros ojos. Y no como hacía aquel párroco de Versalles, en Buenos Aires, que les iba a quemar las carpas a los evangélicos que iban a predicar, ¿no? Eran herejes, y entonces con los chicos de la Acción Católica a la noche le quemaban las carpas. La reacción de Caponetto no es avergonzarse por haber quemado las carpas de los pastores protestantes, sino enojarse con el Papa Francisco por delatar ese hecho, por confesar lo que hacían, mostrando que en realidad estaba bien quemar esas carpas y está mal contar que lo hacían. Eso es lo que plantea Caponetto, que el Papa hace mal en contar que los católicos que seguían a Julio Membiel quemaban las carpas de los pastores evangélicos, porque Bergoglio también participaba de esa quema de las carpas de los pastores evangélicos. Y que en realidad está bien quemar la carpa de los pastores evangélicos porque son herejes que se van al infierno, y el Papa Francisco está equivocado al decir que los protestantes no se van al infierno por ser herejes o seguidores de herejes. Bueno, ese es el resumen. Entonces, en definitiva, el debate no es historiográfico, es moral. Hoy, vos como católico, ¿a quién vas a seguir? ¿Al Papa Francisco o a Caponetto? Esa vendría a ser como la cuestión central del asunto. Después, si Néstor quiere debatir con un teólogo católico para ver qué iglesia mató más gente, bueno, sería bueno el debate. Pero nos interesa saber ahora qué paradigma de cristiano hoy es más bíblico. El paradigma de Francisco, que sostiene esta apertura hacia el otro, como aquellos discípulos que se acercan a Jesús y le dicen: queremos prohibirles a los demás que prediquen en tu nombre porque no están con nosotros. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? La actitud de la abuela de Francisco, decir: estas mujeres que son protestantes son buena persona, no te aísles, no los prejuzgues, no te alejes de ellos con prejuicios. Esa fue la actitud de Jesús, la actitud de la abuela de Francisco, o la actitud de Caponetto de: no, anda y quemales la carpa. Entonces, ahí es donde te pregunto, en tu oficio de pastor, más que de teólogo, ¿qué actitud tenemos que tener nosotros con aquellos que consideramos que son herejes? Tenemos que excluirlos de la sociedad, no pisar sus casas. Hay un versículo bíblico donde Jesús dice: no, ténganlos por gentiles y salgan de su casa. ¿Nos podés explicar ese texto? ¿Ese texto de Jesús está justificando esta actitud de Caponetto frente a Francisco, este odio visceral que tiene Caponetto con Francisco? Bueno, nosotros primero tendríamos que leer el texto. El texto se está refiriendo a miembros de la iglesia. Obviamente está reconociendo que son miembros de la iglesia. Segundo, está hablando de personas que asumen una actitud moral incorrecta y que han pecado contra una persona. De hecho, no está en discusión el tema doctrinal en el pasaje de Mateo 18. Es una relación de hermano a hermano en el que Jesús dice:
cuando tú vayas a confrontar a un hermano que está haciendo algo incorrecto, hazlo en privado. Si no te hace caso, hazlo con 2 testigos. Si no te hace caso a 2 testigos, dilo a la iglesia. Si no le hace caso a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. No se apela a que se le excluya de tal modo que tú no puedas compartir con él, porque no aparece eso en el texto. Lo que sí aparece directamente es que debes tener esa persona como un sujeto que va a la iglesia, pero que no pertenece a la iglesia, porque su actitud no es de conciliación. Es una persona que se mantiene rezagado en sus propias actitudes inadecuadas, en una conducta moral torcida, y por lo tanto debe ser un gentil, es decir, un pagano o un publicano, alguien que ha traicionado la fe de su pueblo para extorsionarlo. Sin duda alguna, ese sería la mejor interpretación, bueno, el mejor acercamiento al texto como tal. Donde podría alguien encontrar algún tipo de justificación a una actitud de rechazo tal hasta el punto de no participar ni siquiera en sus casas, es en la segunda epístola de Juan, donde se dice que con el tal ni aún comáis. Pero lo que debemos saber es que el término comer tenía que ver con la comunión íntima de un individuo con otro. Lo que está indicando es que con esa persona ni siquiera tengas un trato íntimo, porque si vamos a ser muy letristas y decir que debemos interpretarlo de una forma literal el pasaje, no entenderíamos otros textos donde Jesús dice que si tú, o Pablo, el apóstol, dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. O sea, se supone que yo puedo comer con mi enemigo para mostrarle que yo soy distinto. Ese pasaje sería contradicho con una interpretación literal del pasaje del Evangelio de Juan, a menos que entendamos. Claro, a menos que entendamos que el Evangelio de Juan está hablando de la comida como relación íntima, tal y como nosotros entendemos el pasaje de Apocalipsis, un pasaje claramente juanino, donde habla de estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaremos juntos. La idea de cenar juntos es la de comunión íntima, de hermandad. Yo no puedo tener hermandad con una persona que niega la Trinidad de Cristo, pero eso no quiere decir que yo le voy a entrar a pedradas, que le voy a quemar los salones del reino a los testigos de Jehová o a lanzarle bolas de estiércol, y que ni siquiera lo voy a recibir a comer en mi casa, en el sentido de invitarle para tener una sociedad, una amistad como tal, pero con las claras sabiendas de que esa persona necesita ser corregida espiritualmente. Eso es otra cosa. Así que el literalismo tiene que ser revisado cuando vamos a confrontar textos con textos. Claro. Bueno, voy a subir, les prometo que voy a subir lo que dijo Francisco a mi canal, lo voy a descargar y lo voy a subir, porque bueno, hacer esta charla sin haber escuchado bien al Papa no tiene sentido, así que lo voy a subir, y vamos a hacer un análisis de lo que dijo Caponetto, ¿no? Esta manera de ser católico, es una manera de ser católico, es decir, ellos se sienten católicos ortodoxos, fieles a la iglesia y fieles a Cristo, y en particular Caponetto considera él que su versión del catolicismo es mejor que la versión del Papa, es decir, que Caponetto entiende más del catolicismo que el Papa, y si la gente hace lo que dice Caponetto, va a ser mejor católica que si hace lo que dice el Papa, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Esta manera que es paralela a lo de los garroteros, sí, de que el Vaticano y el magisterio oficial tiene una mirada del protestantismo mucho más integral, mucho más inclusiva, abierta y desprejuiciada, y hay algunos apologistas garroteros que consideran que si vos te acercás a un protestante o haces quizás algún programa con algún protestante en el mismo canal, y seguramente te vayas al infierno porque estás compartiendo con un hereje, estás confundiendo el alma del pueblo, ¿no? No, y no solamente eso, sino que el mismo Caponetto en su discurso es muy beligerante. Por ejemplo, él nunca se refiere al Papa Francisco como Papa Francisco, sino como Bergoglio. Y en segunda instancia llama a la abuela de Bergoglio, a la abuela del Papa Francisco, la compara con el lobo de la historia de Caperucita Roja disfrazado de abuela. O sea, hace ese tipo de comparaciones. Y por ejemplo, hablando de los protestantes, los llama basura, el basural protestante.
me gustaría ver si cualquiera de los que están conectados en el chat, especialmente los católicos que dicen que yo soy un sofista y cosas por el estilo, estarían de acuerdo con ese tipo de discursos. Por ejemplo, escuchemos a Caponeto en su artículo cuando habla de Bergoglio como un hipócrita, un fariseo, un acomodaticio, un falluto, un tartufo, una mala persona o cosas por el estilo. Pregunto yo, ¿estaría de acuerdo cualquiera de los amigos que nos están escuchando directamente con un tipo de lenguaje de esa categoría? Con un lenguaje del estilo como que habla de basural protestante, como por ejemplo está presentando nuestro hermano Jonathan en la pantalla. O sea, ¿estarían de acuerdo las personas que nos están viendo directamente con eso? Por ejemplo, con esta actitud que justifica volantes que dicen mueran los herejes, el padre Julio está presente, mueran los herejes. ¿Creen ustedes que ese tipo de discurso lo deberían apoyar personas como las que nos están viendo ahora mismo? Que justamente están escribiendo, tratando de envenenar el pozo respecto a nuestras personas, simplemente porque estamos haciendo un video así, tildándonos de anticatólicos como tal. ¿Ellos estarían de acuerdo con justificar este tipo de discurso? Un discurso que cataloga a otros que no comparten su fe, pero que son vindicados a través de la fe de Cristo, como ya lo ha dejado destacado el discurso a partir del Concilio Vaticano II, como basura protestante, o tildar al pontífice que los representa a ustedes como fallutos, como fariseo, como hipócrita. ¿Estaría de acuerdo el católico que nos está viendo con ese tipo de discurso? ¿Realmente cree que es correcto nosotros promover la muerte a los herejes, es decir, muerte al protestante? Ese discurso de matar al protestante, ¿está bien? ¿Está bien? Por ejemplo, esa imagen que se ha colocado de Bergoglio con un disfraz luterano. ¿Creen ustedes que eso está bien? ¿Creen ustedes que es correcto ir a quemar las carpas de los pastores que estaban tranquilos dando un mensaje? ¿Creen que está bien? Ese es el punto que nosotros queremos destacar acá. ¿Qué tipo de católico eres tú? ¿Eres Caponeto o eres uno que entiende que Dios tiene pueblo en otros lugares y que al mismo tiempo Dios ha justificado por la fe a esos creyentes en Cristo que, aunque no están vinculados a la Iglesia Católica Romana, están vinculados a la Iglesia de Cristo, que trasciende más allá de las fronteras de una mera denominación? Ese discurso es el que nosotros estamos presentando acá. Usted, amigo católico, ¿está de acuerdo con ello? ¿O seguirá el discurso garrotero, que entiende que somos herejes y ni siquiera podemos tener contacto con ellos? O sea, ese tipo de puntos. Ese es el análisis central. El análisis central es hoy, detrás de todo lo que la Iglesia Católica avanzó en la comprensión de la Biblia, en la comprensión de la fe y en la comprensión de la moral. Hablar, el Concilio Vaticano II dice hermanos separados. Caponeto dice el basural protestante. Exacto. El Concilio Vaticano II dice hermanos en Cristo. Caponeto dice mueran los herejes. El Concilio Vaticano II dice unitatis redintegratio, busquen la unidad entre los cristianos. Caponeto dice quemen las carpas de los pastores protestantes. Yo te dejo la pregunta, hermano católico. ¿Será que la Iglesia Católica está tan unida como muchos plantean? No lo está. ¿Será que detrás de esa aparente unidad hay quienes plantean que con aquellos que piensan distintos hay que ser tolerantes, respetuosos y predicar el evangelio, pero con amor y con respeto? ¿O hay que quemar a los herejes que tienen que arder en las hogueras del infierno y el Espíritu Santo se complace en que los herejes ardan en el infierno y hay que convencerlos con la pluma y si no con la espada? ¿Qué clase de catolicismo vas a vivir? Y no es que yo sea pastor de la Iglesia Católica y esté preocupado por las almas católicas. Me preocupan mis hermanos todos, de todas las religiones. Lo que sí no me deja de llamar la
atención es que tengan luz de cualquier cristianismo. Haría la atención que en cualquier iglesia hoy exista este tipo de pensamiento. Lo que vos dijiste, Néstor, no, yo no puedo agregar nada más a lo que dijiste. De hecho, eso hay que recortar, esos últimos 10 minutos de Néstor, recortarlos y llamar la atención. Porque les aviso una cosa y lo tienen que saber. El magisterio católico está yendo por un lado y esta gente está yendo por otro lado. El magisterio va por un lado, está llevando la iglesia por un lado, el magisterio católico, que supuestamente es infalible, porque el magisterio católico es heredero de Pedro, sí, el Papa está en la cátedra de Pedro y los cardenales en la cátedra de los apóstoles. Están colegiados y tienen la misma autoridad. No es que Francisco tiene menos autoridad que Pedro y que los cardenales tienen menos autoridad que los apóstoles. Son seguidores, son herederos de esa tradición. Les pregunto, ¿ustedes van a seguir a los garroteros o al magisterio católico? Hoy un católico se tiene que enfrentar con eso. ¿A quién tengo que seguir para seguir mi fe? ¿Al magisterio oficial de mi iglesia católica que tiene sede en el Vaticano, cuyo papa es heredero de Pedro y pontífice? ¿O a un garrotero que en la puerta, en el living de su casa, se abre un canal de YouTube y hace videitos desde su casa? ¿A quién tiene que seguir un católico? Son preguntas que nosotros dejamos como meras preguntas, son simplemente preguntas, ¿sí? Y es interesante que todo católico se enfrente con esa pregunta. Los garroteros me están predicando la fe que predica el magisterio oficial de mi iglesia. Son fieles al espíritu que la misma jerarquía de la iglesia quiere darle a mi iglesia, el rumbo que los papas de mi iglesia le están dando a mi iglesia. Estos garroteros están llevando a la iglesia por el mismo lugar, por lo cual los pastores de la iglesia están llevando. ¿Quiénes son los pastores de mi iglesia? ¿Los que se abren canales de YouTube en el living de su casa? ¿O aquellos que estudiaron, que se prepararon, que son sacerdotes, obispos, cardenales y papas? ¿Quiénes son los que tienen el derecho de llevar el rumbo de la iglesia, de pastorear a la iglesia, de dirigir a la iglesia? Es simplemente una pregunta. No es nada más que una pregunta, ni más ni menos que una pregunta, ¿no? Néstor, querido, te dejo para que termines con las últimas palabras, siguiendo esta línea que estamos siguiendo. Sin duda alguna, nuestro trabajo, el trabajo de todo aquel que se preste de ser cristiano, siempre es la búsqueda de la verdad. Y si usted se identifica dentro de una comunión determinada, sea católico romana o sea de cualquier otra índole, siempre su deber es entender cuál es la posición oficial que asume su denominación y analizar a los expertos disidentes que desde las redes presentan una versión totalmente distinta del discurso oficial. En el caso del catolicismo romano, que es lo que nos interesa, hermano católico, usted que está ahí, amigo católico, llámese como se llame, ¿cuál es su postura? ¿Asumirá usted la postura del garrotero o asumirá la postura oficial de su magisterio? Hay dos tendencias muy claras, no podemos negarlas, no podemos tapar el sol con un dedo. El magisterio, que habla de unidad a través de un discurso amistoso, de un discurso directamente en el que se considera que las personas y las comunidades eclesiales e iglesias que no están vinculadas a Roma, pero están vinculadas a Cristo, son salvas y que se puede realizar un discurso con ellas. O aquellos que entienden que estos hermanos no son hermanos, sino basura, cuyas iglesias deberían ser quemadas y a quienes tenemos que rescatar porque si no los traemos a casa se van para el infierno. Esa idea, la idea del garrotero, es otra postura.